por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. De la bendición, si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Hermanos, hoy vamos a meditar en Génesis capítulo 22, 1 al 19. Y nos habla este pasaje nos habla de la historia cuando Abraham es probado en su fe. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, cuando Dios nos prueba. Casi la gran mayoría hemos experimentado alguna experiencia en nuestros días, pero no siempre consideramos que puede ser una prueba que Dios permite. Y alguien dijo por ahí que cuando enfrentemos situaciones difíciles, que es muy importante que distingamos entre lo que es una prueba y una tentación, porque las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra confianza en el Señor Jesucristo, además de purificar nuestra fe. En cambio, las tentaciones tienen otro propósito muy distinto, como el de incitarnos a pecar, como el corromper nuestra relación con Dios, como el debilitar nuestra confianza en el Señor.
Por eso, hablar solamente de las cosas bonitas que ocurren en el ámbito espiritual de la iglesia no es lo único que debiéramos de hacer. También hay que considerar las pruebas que a veces nos ocurren. Ahora, según lo que leemos en Génesis, Abraham caminó con Dios durante muchos años. No fueron días, fueron algunos años. Y en esa caminata tuvo que enfrentar muchas pruebas. Lo que sí es cierto que cada vez que permitía que el miedo le estorbara, Abraham tomaba malas decisiones. Y se me viene a la mente uno de los casos que ocurre cuando pues él anda de un lado para otro esperando que Dios le indique dónde va a permanecer, y se topa con un rey llamado Abimelech, y Abimelech quedó prendado de la esposa de Abraham. Pero antes de que eso sucediera, Abraham le dice a Sara, aquí no vamos a decir que eres mi esposa, porque quién sabe cómo me vaya, a lo mejor me matan y tú vendrías a ser parte del harén de este rey. Mejor di que eres mi hermana. Y ciertamente pues era medio hermana. Y la cosa es que Abimelech pues se la lleva a su carpa, y mientras está él dormido, Dios le habla y le dice que no se vaya a acostar con esa mujer, porque es casada, que es la esposa de Abraham. Si tú lo haces, te va a ir mal, pero si tú no lo haces, yo te voy a bendecir. Pero vean ustedes el dilema en el que Abraham estaba. Por eso decimos, pues sí, es muy bonito hablar de las caminatas de Abraham con Dios desde que salió de Padán Aram, pero él tuvo sus experiencias. Nosotros también, pues, hermanos míos, podemos hablar de ese momento cuando vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Nos gusta mucho el capítulo 14 de Juan, es una gran promesa, ¿no es verdad? Pero hermanos, mientras eso ocurre, van a pasar muchas cosas y debemos estar listos para demostrar nuestra obediencia a Dios, para demostrarle al Señor que somos parte de Él. Y por supuesto, en esta experiencia vamos a comprobar la fidelidad de Dios. Vamos a comprobar que de veras Dios cumple sus promesas, como Él se lo había dicho a Abraham, que él iba a dar un hijo y que de él iba a nacer una gran nación tan grande que no la podría contar, porque iba a ser demasiado. Así que nuestra vida cristiana como creyentes en Cristo Jesús, hermano, no solamente vamos a tener experiencias bonitas, vamos a enfrentar un sinfín de cosas. El diablo nos va a tentar también constantemente, nos va a poner en distintas posiciones, así que en esas ocasiones nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es darle gracias a Dios. Gracias a Dios por las pruebas que nos están ocurriendo
las pruebas que están pasando, porque todos los creyentes en Cristo Jesús tendremos que ser probados, así que hay que agradecerle a Dios, porque una parte importante del porqué de las pruebas, hermanos, es que Dios nos ama. Dios nos ama mucho y no puede Él dejar que continúe en sus planes de fortalecimiento para nuestra vida. Así que la primera cosa que vamos a ver es que, hermanos, nuestra fe necesita ser probada. Cualquiera que diga, a veces escucho los testimonios que a veces se ponen en la televisión y no cabe duda. Los vemos y pareciera que nos están diciendo que todo el mundo puede ser probado menos ellos, porque ellos son los buenos, y no es así, hermanos. Si en un momento han pasado los años y no ha habido ninguna prueba, bueno, Dios sabe por qué se está tardando, pero que vamos a ser probados, vamos a ser probados. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y lo tuvo cuando su esposa tenía 90 años y él tenía como 100. Y por medio de este hijo, las promesas que Dios le había dado a Abraham en muchas ocasiones se iban a hacer realidad. Sin embargo, la prueba de Dios para Abraham estaba a la vuelta de esta experiencia. Y Abraham se sorprendió. Abraham nunca pensó por dónde llegaría la prueba. Yo creo que semejantemente también a veces nosotros no nos imaginamos por dónde va a llegar la prueba. Esperamos que no sea dolorosa, oramos porque no sea escabrosa, sino que dure poco tiempo y que no nos llegue donde más nos duele. Hermanos, a Abraham le llegó donde más le iba a doler. ¿Y sabe dónde, hermano? No en el hijo, sino en la fe que él había depositado en Dios. Porque ahora se presenta esta situación como diciendo, bueno, Dios me pide algo, ¿dónde están las promesas entonces? La orden de Dios para Abraham fue, toma ahora tu hijo, y le señala, tu único Isaac. Ahora todos sabemos que Abraham tenía otro hijo, pero Dios no echó mano de él. Dios utilizó a Isaac para darle una gran lección a Abraham. Y te vas a ir, sigue diciendo el 22, a la tierra de Moria, y lo ofrecerás allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esto pareciera como que hay una incongruencia entre lo que Dios va a hacer ahora, o Dios está pidiendo con Abraham, con otras cosas que había pedido en la antigüedad, que no ofrecieran a sus hijos en sacrificio a nadie. Y parecía como incongruente, ¿verdad? Pero hermanos, Dios a veces nos puede pedir incongruencias, porque al final de cuentas, quien está en control de todas las cosas es Dios. Y lo más incongruente que pudiese haber en nuestra vida, para Dios eso no es ningún problema. Dios tenía un plan. Y como hemos dicho en otras ocasiones, Dios es muy serio
en cuanto a cumplir sus planes. Hermanos, Dios no es de chistoretes. Si Dios ha dicho algo, lo va a cumplir. A Abraham le dijo: de ti voy a hacer una gran nación. Y va a ser tanta la gente que va a venir de ti que no la vas a poder contar. Así como no puedes contar los granos de arena, ni puedes contar las estrellas. Así será. Dios lo había dicho. Dios lo había prometido. Pero ahora tiene que probar Abraham. Porque de aquella experiencia, hermanos, Abraham cambió todo. Yo he pensado que esos miedos que tuvo al comienzo desaparecieron. Como muchos de nuestros miedos van a desaparecer, hermanos, por las cosas que nos ocurren. Dios está pendiente de cada cosa. No hay nada extraño para Él. Abraham puede ser que le tomó un poco de tiempo sobre lo que Dios le estaba pidiendo. Pero Abraham tenía que ser obediente. Y dice el versículo 3 del mismo capítulo 22, que Abraham se levantó muy de mañana. Esta idea de levantarse muy de mañana no es porque iba a ir a un lugar muy lejano, casi 3 días de camino, sino da la idea, hermanos, de que se levantó contento. No es como a veces nos sucede a nosotros cuando el despertador suena y todavía decimos que tenemos tantito sueño y queremos aventar lejos ese despertador para que deje de sonar. Abraham se levantó muy de mañana, muy contento, confiado en la promesa de Dios, de que Dios iba a ser una nación grande de él. Y dice que preparó a su borrico, se llevó 2 siervos y tomó a Isaac, preparó la leña para el holocausto y se fue al lugar donde Dios le había dicho. Podemos decir, pues, qué conflicto de veras tan tremendo. La prueba nueva no empezó allá, en el monte Moriah, sino, hermanos, desde que Dios se lo dijo, él comenzó a sentir esa prueba, ese conflicto. Pero, como dije, él tenía que obedecer. ¿Cómo Dios iba a hacer las cosas? Abraham no tenía ni la menor idea. Y ahora hay que recalcar, Dios fue específico. Dame a tu hijo Isaac. Yo sé que lo amas y me lo tienes que dar. Dijimos, Abraham tenía otro hijo, pero Dios no habló de él. Dios habló de Isaac. Dios había escogido a este Isaac para cumplir la promesa de Dios. Hermanos, cuando Dios va a cumplir la promesa en sentido, hay muchas cosas que Dios va a hacer para cumplir con sus promesas. Cuando nosotros le pidamos a Dios que cumpla sus promesas, hermanos, estemos listos. Porque si le pedimos a Dios que cumpla sus promesas, hay muchas cosas que Dios va a hacer en el ínter mientras cumple sus promesas. Y nos van a ocurrir muchas cosas. Experiencias tristes, de veras.
de dolor, de lágrimas, pero todo va encaminado a que Dios cumpla sus promesas. No hay que olvidar que fue por medio de Isaac que Jesús vino. La descendencia de Isaac llega hasta el Mesías. Así que todo lo que Abraham estuvo haciendo, hermanos, Dios estaba preparando todo para lo que iba a venir. No estaba hablando de la gran nación de Israel. Estaba hablando también de nosotros aquí. A muchos años de distancia y a muchos kilómetros de aquellos lugares, Dios estaba preparando todo. Por eso Abraham tenía que ser probado. Si Dios iba a ser una gran nación de Abraham, tenía que probarlo. Si Isaac era el hijo amado, Dios tenía que probar a Abraham. Y le dio donde más le dolía. La segunda cosa que aprendemos, hermanos, cuando Dios nos prueba, es que Dios espera que obedezcamos inmediatamente. ¿Dónde podemos saber las cosas que Dios nos pide? En la palabra. Y cada vez que usted abre este libro para leer la palabra en su tiempo devocional o en su estudio bíblico personal que tiene todos los días, usted va a encontrar ahí peticiones que Dios nos hace. No solamente promesas grandiosas, peticiones. Y hermanos, las cosas que Dios pide, debemos de obedecerlas, porque nunca, aunque las digamos, nunca una excusa nuestra servirá para que Dios no cumpla lo que ha prometido. A veces tenemos muchas excusas para todo. Pero Dios quiere que seamos lo que realmente somos. Porque, hermano, ¿cuántos creen que Dios nos ama? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios tiene un propósito para nuestra vida? Amén. A veces queremos una mejor comprensión. ¿Por qué Dios va a hacer las cosas? Pero, hermanos, Él no tiene por qué darnos explicación. Como cuando la gente fallece y estamos molestos porque la persona ha fallecido, una persona muy querida, desde un hijo, lo más doloroso, hasta otro ser querido, y le pedimos a Dios. Todo eso se oye muchas veces en los funerales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, Dios no tiene que darnos explicaciones. Nosotros tenemos que seguir obedeciendo a Dios, seguir haciendo lo que Él nos pide, porque acuérdense que lo que Él nos pide es de acuerdo a su tiempo, no al nuestro. Y ya sea que nos agrade o no nos agrade, hermanos, tenemos que cumplir. Y Abraham es un ejemplo perfecto de esta gran verdad. Aunque él no entendía por qué Dios le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac, lo único que se le antojó es cumplir. Por eso dice que se levantó muy de mañana, aprisa, gozoso, preparó todo y vámonos, porque tenemos que ir muy lejos. En Génesis 22, 4 y 5, ahí vemos que Abraham tenía una confianza especial, absoluta, de que el Señor
iba a cumplir sus promesas. Dice el versículo: al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el muchacho y yo iremos hasta arriba, porque de eso está hablando. Adoraremos, ¿y qué dice? Volveremos. No dijo voy a regresar. Él dice vamos a regresar. Así que Abraham tenía una confianza en Dios. Tenía una confianza en Dios. Dicen que el significado original en hebreo de esta frase indica así tajantemente que iban a adorar y regresar. Y esto denota una fe muy grande. Abraham estaba plenamente convencido, incluso, de que si Isaac moría, Dios lo resucitaría para cumplir sus promesas. Ya saben que yo no había pensado en eso. Pero hay mucha razón. Hay mucha razón. Dice en Hebreos capítulo 11, versículos 17-19, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De ahí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Así que, hermanos, cada vez que encontremos algo que tenemos que hacer, cumplamos. Si en el trayecto de cumplir van a ocurrir muchas cosas, confiemos y lleguemos hasta el final de cumplir con lo que Dios ha prometido. No nos detengamos, sigamos hasta el final. La tercera cosa, cuando Dios nos prueba, hermanos, es que el Señor nos respalda en nuestras pruebas. Por decirlo de nuestra manera, quien nos sostiene en nuestras pruebas es el Señor. Y de veras, hermanos, por la gente enferma, no solamente debemos de pedir, si Dios quiere sanarlo, pues que lo sane. Pero creo lo que sí podemos pedir es que Dios sostenga a mi hermano o a mi hermana mientras está pasando por esa prueba. Amén. Amén. Porque seguramente ha de ser muy difícil. Y solamente Dios tiene el control absoluto de esas cosas. Así que esa es mi petición, que Dios sostenga a mi hermano y a mi hermana que está ahorita en dificultad. Quiero decir que el mismo poder y la misma autoridad de Dios para respaldar las promesas a Abraham son las mismas que nos respaldan a nosotros para continuar con nuestra labor. Aun cuando estemos en este lapso de esta enfermedad, hermanos, no dejemos de hablar del Señor. No dejemos. La gente llega a nuestra puerta pidiendo ayuda. No podemos escondernos.
Para eso están los cubrebocas. Póngase la cubreboca. Llévele la moneda, pero dígale que hay un Dios en el cielo que está pendiente de tu necesidad. Acércate a Él. Pídele perdón a Dios por tu pecado y acepta a Jesús como tu único Salvador. Y Dios te va a ayudar en esta prueba por la que atraviesas. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. El Señor conoce lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Antes de que viniéramos a la vida, ya Dios sabía de nosotros. Nuestra obediencia a Dios depende de que creamos quién es Dios. Y no se olviden que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Todo. Él todo lo sabe. Nos están hablando de 2 nuevos bichos parecidos al que ahorita tenemos. Y a cual más de difícil, según dicen, quién saben de esos detalles. Pero hermano, Dios que conoce todo, sabe hasta dónde va a llegar todo esto. Pero yo creo que una de las cosas es que nos fortalezcamos en su palabra y que sigamos confiando en Él, aunque la gente se ríe y se burle de que estamos padeciendo algún mal de estos. Digámosle, no importa lo que me pase, yo sigo confiando en Dios, de que Él sabe todo y por qué va a ocurrir. Que creamos también que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Porque si no obedecemos en creer en Él, entonces estamos negando su soberanía. Estamos negando que Dios conoce lo mejor para nuestra vida. Negamos que Él puede cumplir lo que ha prometido. Y aunque el mandamiento de Dios para Abraham fue muy difícil, no fue muy del agrado de Abraham. No que piensen que fue un superhombre, le dijo, oye, sacrifícame a Isaac. Y sí, cómo no, con todo gusto. No fue así, hermanos. En su mente y en su corazón pasaron 1000 cosas. Pero al final de cuentas, su fe en el Señor pudo más. Por eso dice el resto del pasaje, el versículo 6 de este capítulo 22, que tomó Abraham la leña que llevaba preparada para el holocausto, la puso en el altar, tomó a Isaac y lo puso encima. Anteriormente, lo llevó, por supuesto, a la cima de la montaña. Los siervos se quedaron en la parte de abajo. Ellos subieron hasta arriba. El cuchillo lo llevaba. Y fueron juntos. ¿Y quién fue el que se dio cuenta de que había leña? Había altar, había leña, pero no había cordero. Fue Isaac. Los muchachos son muy inteligentes, ¿verdad? Son muy inteligentes. Cuando le dijo, vamos a ir a adorar a Dios, aceptó gustosamente. Pero ya estando arriba,
le dijo, oye, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham dijo algo muy importante que debiera ser parte de nuestro vocabulario de todos los días. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué le está diciendo? No te apures. Dios ya tiene un cordero preparado. Y la cuarta cosa que vemos cuando Dios nos prueba es que el Señor espera que seamos fieles a pesar de la prueba. Abraham fue fiel a pesar de la prueba. La palabra no nos da evidencias de que Isaac se haya resistido. Solo nos dice que cuando Abraham llegó al lugar, edificó el altar, puso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Pero cuando su mano estaba lista para caer sobre el cuerpo de aquel muchacho, el Señor lo detuvo y le dijo esto que es muy importante: conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El Señor le proveyó un cordero en lugar de su hijo. Y conocemos la historia. Estaba un carnero enredado en un zarzal, listo para ser sacrificado. ¿Cómo llegó ahí ese carnero? ¿Se le iría a algún ganadero por ahí? La Biblia no dice, lo único que dice que ahí apareció, y a mí me hace pensar que Juan tenía razón al decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este carnero era el simbolismo real, aunque simbólico es algo, puede ser incongruente, pero para que me entiendan la idea, esto cobró o cobra para nosotros un significado especial. Aquel cordero era el Cordero de Dios y tomó el lugar de Isaac. Jesucristo, el Cordero de Dios, del cual predicó Juan el Bautista, tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y de esa forma Dios le reiteró su promesa de hacer de Abraham una gran nación. Y le bendijo con darle un sustituto a Isaac. Pero esto sucedió cuando Abraham confió, y esa confianza fue tan real que Abraham obedeció. Y Abraham pasó esta prueba. Este relato bíblico nos enseña una gran verdad. La obediencia a nuestro Dios siempre va a producir victoria. De repente se habla mucho de victoria en los cultos. Hermanos, no hay victoria si no hay prueba. En un culto, ¿cuál prueba vamos a tener? Salvo ahorita que estamos separados el uno del otro. El Señor nunca nos va a pedir que sacrifiquemos a alguien. Él no va a pedir que sacrifiquemos a un hijo, a una hija. Pero sí nos va a pedir que sacrifiquemos sueños,
hasta metas, hasta sentimientos, que lo hagamos a un lado, que solamente pongamos las metas de Dios, los propósitos de Dios, los sueños de Dios, los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios en nuestro corazón, y que no haya ninguna posesión en nuestra vida que pueda estorbar obedecer a Dios. Si somos obedientes, nos vamos a dar cuenta que la obediencia trae bendiciones. La obediencia trae bendiciones. En esta historia, hermanos, repito, hay mucha similitud entre el sacrificio de Isaac y su sustitución, más bien en la sustitución de Isaac y el sacrificio de su Hijo Jesucristo y la sustitución nuestra. Como dice un coro que pusimos en uno de los videos anteriores, hubo alguien que tomó nuestro lugar. Una buena pregunta que nos debemos de hacer en este día: ¿ha habido alguna ocasión, hermano, que hemos desobedecido a Dios? Dios nos ha indicado algunas cosas y no las hemos hecho. Espero que no. Y cada vez que leamos la palabra, estemos listos, hermanos. Ahí hay peticiones que Dios quiere que tomemos en cuenta. Hay una petición que Él nos ha hecho, hermanos, que seamos testigos de Él. En medio de la pandemia, que seamos testigos de Él. En medio de la pandemia, Dios nos pide que seamos fieles a Él, que tengamos confianza en Él. Oremos a nuestro Dios. Puesto de pie, Señor, en este día tan especial, te damos honra, gloria y honor por ser nuestro Dios. Solamente tú tienes significado para nuestra existencia. Tú eres nuestro Salvador y estás pendiente de cada uno, aún de aquellos que sufren, aquellos que padecen, aquellos que se encuentran en los hospitales sufriendo, en las clínicas, en las casas, algunos otros recuperándose, pero en todo vemos tu mano de amor y de misericordia. Sostén a aquellos que se encuentran enfermos todavía y que los médicos no encuentran una manera de ayudarlos. Dale sabiduría a ellos y también fortaleza, porque no cabe duda, este trabajo ha sido muy arduo. Bendícelos a ellos. Señor, llévanos en paz a nuestras casas. Lo que haya de ocurrir en el trayecto solamente será de acuerdo a tus planes. Bendice a cada uno de los que aquí están y cada familia representada. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.